Indignada con su esposo por la infidelidad, Rachel hacía las maletas, ya sin querer ver al traidor. Pero al escuchar el chirrido de la llave en la cerradura, decidió salir por el patio. Sin embargo, las voces de los que entraban la hicieron quedarse paralizada. El dormitorio en la casa de campo de los Smith estaba sumido en penumbra. Rachel estaba despierta, escuchando la respiración pausada de su esposo. Oliver, que había regresado ayer de un viaje de negocios, dormía acurrucado, como siempre había hecho durante los 20 años de su matrimonio. El teléfono de Oliver en la mesita de noche vibró. Rachel miró la pantalla sin pensar y se quedó paralizada. Un mensaje brillaba en la oscuridad de la noche. Mi tigre de seda, eres maravilloso. Ya te extraño. Gracias por estos 2 días. Sus dedos se enfriaron. En su cabeza solo latía un pensamiento: mientras su esposo estaba en el viaje de negocios, había pasado esos días con otra mujer. La palabra viaje de negocios resonaba en su mente. Rachel tragó con dificultad, sintiendo que la náusea le subía a la garganta. Se levantó con cuidado y, con las piernas temblorosas, llegó al baño. El frío del suelo de baldosas desnuda bajo sus pies la despertó un poco. Rachel abrió el grifo, puso las manos bajo el chorro helado y se salpicó la cara. En el espejo empañado apenas reconocía su reflejo. 20 años, susurró. 20 años de vida. La luz de la mañana inundaba la cocina. Oliver, sin sospechar nada, desayunaba apresuradamente. Estás un poco pálida hoy, notó, untando mantequilla en la tostada. ¿Dormiste mal? Sí, dijo Rachel, colocando frente a él una taza de café. Tuve un sueño extraño, como si todo en lo que creía fuera mentira. Oliver frunció el ceño, pero luego sonrió. Los sueños son solo sueños. Lo nuestro es real y maravilloso, ¿verdad? Rachel sonrió, aunque en su interior algo dolía por la falsedad. Claro. Él la besó en la mejilla. Tengo que irme. Hoy tengo una reunión importante. Cuando la puerta se cerró tras él, Rachel agarró el teléfono y marcó el número de Alice. Hola, amiga. Su voz sonaba extrañamente animada. ¿Puedes verte conmigo? Necesito hablar. La cafetería los recibió con su acogedora atmósfera habitual. Alice ya esperaba en su mesa favorita. Te ves terrible, dijo en vez de saludo. ¿Qué pasó? Oliver me está siendo infiel, soltó Rachel, observando la reacción de su amiga. Alice se estremeció, sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la taza. ¿De dónde sacaste eso? Su voz sonaba demasiado rápida, demasiado aguda. Vi un mensaje en su teléfono. Mi tigre de seda, ¿te imaginas? Rachel sonrió con amargura. 20 años juntos y ni siquiera sabía que él era mi tigre. Tal vez es un malentendido. Alice desvió la mirada. ¿Por qué reaccionaba tan raro, como si supiera más de lo que decía? Pensó Rachel. No, negó Rachel. Decía, gracias por estos 2 días. Mientras yo pensaba que estaba en viaje de negocios, él estaba con ella. ¿Y qué vas a hacer? Alice miraba deliberadamente el contenido de su taza. Irme. Hacer las maletas y llevarme a los niños a casa de mis padres. Jeremy vendrá de la universidad el fin de semana, Britney está en una excursión escolar ahora. Los recogeré, y adiós, tigre. ¿Estás segura de que es la decisión correcta? En la voz de Alice había una tensión extraña. ¿Hay otra? ¿Quedarme y fingir que todo está bien? Alice claramente estaba nerviosa.
¿Qué le pasa? ¿Por qué lo defiende así? Se preguntó Rachel. Dime, ¿eres mi amiga o su abogada? Preguntó con brusquedad. Claro que soy tu amiga, respondió Alice demasiado rápido. Solo no quiero que tomes una decisión precipitada. 20 años de matrimonio no es una decisión precipitada. Es toda una vida que él ha pisoteado con su infidelidad. Rachel se levantó. Ya me voy. Tengo que hacer las maletas antes de que él regrese. De camino a casa, Rachel llamó a su hijo. Jeremy, hola, empezó tratando de sonar calmada. Mamá, ¿qué pasa? Tienes una voz rara. Escucha bien. Necesito que después de clase recojas a Britney de la excursión y la lleves con los abuelos. ¿Qué? ¿Para qué? En la voz de su hijo se notaba preocupación. Te lo explicaré más tarde. Ahora no puedo hablar, estoy conduciendo. Solo haz lo que te pido, ¿vale? ¿Pasa algo con papá? ¿Se pelearon? Jeremy, Rachel respiró hondo. Es difícil de explicar por teléfono. Yo también voy a casa de mis padres y los encontraré allí. Por favor, no discutas conmigo ahora. Está bien, respondió él después de una pausa. Recogeré a Britney y la llevaré a casa de los abuelos. ¿Pero estás segura de que estás bien? Estaré bien cuando los dos estén en casa de los abuelos. Llámame cuando recojas a tu hermana. En casa, Rachel se lanzó a hacer las maletas. En el dormitorio flotaba el olor a colonia de Oliver. Y ahora ese aroma, que antes le era tan familiar, solo le causaba náuseas. En la habitación de Britney, Rachel secó una lágrima mientras metía el pijama favorito de su hija en la bolsa. La habitación de su hijo estaba casi vacía, sus cosas principales estaban en la residencia universitaria. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo destruir todo lo que habíamos construido durante años? Los pensamientos se mezclaban, sus manos temblaban. Al sacar las maletas al pasillo, Rachel recordó de repente la mochila escolar de su hija. Mañana es lunes, necesitaba los libros. Maldita sea, tendré que volver, murmuró mientras cargaba el equipaje en el coche. Ya había oscurecido cuando regresó por las cosas olvidadas. La casa la recibió con un silencio inquietante. Rachel encontró rápido la mochila de su hija, se la colgó al hombro y se dirigió hacia la salida. De repente escuchó el chirrido de una llave en la cerradura. Su corazón comenzó a latir desbocado. ¿Oliver? Demasiado temprano, pensó con pánico. Solo había una salida, la puerta trasera. Rachel se lanzó hacia la cocina, pero se detuvo a medio camino al oír voces. Dos voces, una masculina y otra femenina. Mi tigresa, ¿por qué estás tan nerviosa? Decía Oliver. Rachel no sospecha nada. No estoy segura, respondió la voz femenina. Hoy estuvo rara. Como si supiera algo. Rachel quedó paralizada, sin poder creer lo que oía. Esa voz la reconocería entre mil. Alice. Su mejor amiga. Rachel salió de su estupor al oír pasos subir por las escaleras. Se dirigían al dormitorio. A su dormitorio. Rachel estaba en penumbra en el pasillo, escuchando cómo crujían las escaleras bajo los pies de Oliver y Alice. Cada crujido retumbaba en sus oídos como un disparo. Por esas escaleras él me llevó en brazos alguna vez, pasó por su mente. Rachel venció el congelamiento. Sus piernas parecían plomo, pero se obligó a moverse. Paso a paso, apoyándose en la pared, subió las escaleras. La puerta del dormitorio estaba entreabierta.
De allí salían voces apagadas y risitas. Rachel respiró hondo y empujó la puerta. Al encender la luz, inundó la habitación con una luz brillante. Oliver y Alice se congelaron, como conejos asustados. Él, con la camisa medio desabrochada. Ella, con el pelo despeinado. «No es lo que piensas», soltó Oliver, apartándose de Alice. Alice guardó silencio. Sus ojos estaban abiertos de par en par por el terror. ¿De verdad?, preguntó Rachel con tono helado. ¿Y qué es exactamente lo que pensé, Oliver? Solo estábamos, empezó él. ¿Solo qué?, lo interrumpió Rachel. ¿Solo decidieron poner a prueba la resistencia de nuestra cama? Qué considerado de su parte. Un huracán rugía dentro de ella. Pero exteriormente se mantenía calmada, como si observara lo que sucedía desde fuera, en una extraña película sobre la vida ajena. Rachel, escucha, finalmente habló Alice. ¿A ti? Rachel se volvió hacia su ex amiga. Te he escuchado durante 20 años. Cada vez que decías, Oliver es un esposo maravilloso. Ustedes son la pareja perfecta. ¿Cuántos años llevas durmiendo con mi marido, amiga? Hablemos con calma. Oliver dio un paso hacia ella. No te acerques. Ella levantó la mano. No quiero oír sus excusas. Las tengo todas en mi teléfono. Tú mi tigresa y su mi tigre de seda. Oliver palideció. He hecho las maletas, continuó Rachel. Los niños vivirán conmigo. Y ustedes disfruten su zoológico. Se dio la vuelta y salió, sintiendo las rodillas temblar. Oliver corrió tras ella. Espera. No es así. Hablemos. ¿De qué? Rachel agarró la maleta. ¿De cómo me mintieron? ¿Los dos? ¿De cómo tú decías que estabas de viaje de negocios? ¿De cómo ella me apoyaba en los momentos difíciles? Él guardó silencio. Te amo, susurró finalmente a Oliver. Qué pena que no se lo hayas explicado a tu tigresa. Rachel abrió de golpe la puerta principal. El coche avanzaba por la autopista nocturna. Rachel conducía sin mirar el camino, las lágrimas le empañaban la vista. Los pensamientos se mezclaban. Fragmentos de recuerdos pasaban por su mente, el primer encuentro con Oliver en la universidad, la boda, el nacimiento de los hijos, las vacaciones, las celebraciones. Y siempre estaba Alice, su mejor amiga, la testigo en la boda, la madrina de sus hijos. ¿Cómo pude no darme cuenta? Ese pensamiento quemaba más que todo. De repente se encendió la luz del combustible, el tanque casi vacío. Justo lo que faltaba, murmuró Rachel, girando hacia la gasolinera más cercana. La estación estaba iluminada con una luz fluorescente brillante. La tienda de la gasolinera aún estaba abierta, aunque casi vacía. Rachel llenó el tanque y entró a pagar. Detrás del mostrador estaba un hombre alto con barba arreglada. ¿Noche difícil?, preguntó, aceptando la tarjeta. ¿Por qué lo dice?, respondió Rachel de forma brusca. Normalmente la gente no llora mientras llena el tanque, comentó tranquilamente. Rachel se tocó el rostro sin querer. Sus mejillas estaban realmente húmedas. Lo siento, intentó sonreír. Hay días malos, asintió el hombre. ¿Quiere un café? Por cuenta de la casa. No es necesario. Rick se presentó, dueño de esta gasolinera y también vendedor nocturno. Y yo insisto en el café.
Por lo que veo en tus ojos, te queda mucho camino por delante y el cansancio al volante es un mal aliado. 5 minutos después estaban sentados en una pequeña mesa en la esquina de la tienda y Rachel, sin saber por qué, le contaba a ese desconocido lo ocurrido. 20 años de matrimonio, ¿te imaginas? Y todo ese tiempo ella estuvo a mi lado, la voz de Rachel temblaba. Mi mejor amiga, la madrina de mis hijos. A veces, quienes más confianza tienen en nosotros son capaces de causar el dolor más profundo, dijo Rick, ofreciéndole un pañuelo. Lo peor es que siempre pensé que nuestro matrimonio era fuerte. Oliver y yo nos conocimos en la universidad. Fue una historia tan romántica. Se detuvo. Y ahora entiendo que quizás todo fue una mentira desde el principio. No todo lo que termina mal fue malo desde el inicio, comentó Rick. ¿Tienes hijos? Eso es real. Por primera vez en la noche, Rachel sonrió sinceramente. ¿Siempre filosofas con los clientes de la gasolinera? Solo con quienes lloran mientras llenan gasolina, Rick respondió con una sonrisa. ¿A dónde vas a esta hora? A los niños. Ya están allá. Pero no sé si es buena idea. Mi madre siempre decía, un buen matrimonio se construye con la paciencia de la esposa. ¿Y usted qué piensa? Creo que un buen matrimonio se construye con honestidad. Y esa honestidad nos faltó. Antes de irse, intercambiaron números de teléfono, por iniciativa de Rick. Por si quieres llenar gasolina y hablar de la vida otra vez, bromeó. La casa de los padres recibió a Rachel con una luz tenue y silencio, todos ya dormían. Ella entró en su habitación asignada y se desplomó en la cama sin desvestirse. Por la mañana la despertó el olor a panqueques de su madre y la voz alegre de su hija. Mamá. Despierta. La abuela invita a desayunar. En la mesa se reunió toda la familia, los padres, la hija Britney y el hijo Jeremy, que había llegado inesperadamente de la universidad. ¿Y Oliver? ¿Qué hace él aquí? Preguntó Rachel con frialdad al entrar en la cocina. Lo invité, respondió su madre. Necesitan hablar. No tenemos nada que hablar. Niños, vayan al jardín, ordenó la abuela. Los adultos deben conversar. Cuando los niños salieron, Rachel se volvió hacia su madre. ¿Por qué hiciste eso? Porque hay que conservar la familia, respondió ella tajante. Todos los hombres engañan. Lo importante es que vuelvan a casa. Mamá, Rachel se quedó sin palabras por la indignación. Tu madre tiene razón, intervino inesperadamente el padre. La familia es lo más importante. Rachel desvió la mirada de uno a otro. ¿Hablas en serio? El desayuno tenso transcurrió en un silencio forzado. Luego todos se dispersaron, dejando a Rachel y Oliver a solas. Todavía te amo, empezó Oliver. Lo que pasó, interrumpió Rachel, destruyó 20 años de mi vida. Y no es solo por la infidelidad. Es por la traición. Una doble traición. Puedo explicarlo todo. No te molestes. Voy a pedir el divorcio. Por la noche, cuando Oliver se fue, la madre entró en la habitación de Rachel. Estás cometiendo un error. Todos los hombres son así. ¿Y todas las mujeres tienen que aguantarlo? Preguntó Rachel con amargura. La madre desvió la mirada. Tu padre también me fue infiel. Hace muchos años. Yo perdoné y vivimos felices. ¿Felices? Rachel miró a su madre con una nueva mirada. ¿Eso llamas felicidad? Antes de dormir,
Rachel sacó el teléfono y miró durante mucho tiempo el número de Rec. Sin atreverse a llamar, lo dejó sobre la mesita y se acercó a la ventana. La luz de la luna delineaba su silueta. En lo profundo de su alma comenzaba a nacer un sentimiento extraño, tal vez era el inicio de una nueva vida. La mañana en la casa de sus padres comenzaba despacio. Las manecillas del reloj antiguo marcaban el tiempo con lentitud y las tablas del suelo crujían bajo los pies de Rachel, que se dirigía a la cocina. El olor de la cena de ayer se mezclaba con el aroma del café recién hecho. ¿No puedes dormir? La madre apareció en el marco de la puerta, vestida con una bata desgastada. Después de tus revelaciones de anoche, no mucho, dijo Rachel mientras se servía café. ¿Por qué nunca hablaste de papá? De esas cosas no se habla, la madre apretó los labios. Sobre todo con los hijos. Tengo 40 años, mamá. Ya no soy una niña. Pero te comportas como una, respondió la madre cansada, sentándose frente a ella. Vas a dejar a tu esposo por una sola aventura. Con mi mejor amiga, recordó Rachel. No es una aventura. Es una traición. Su discusión fue interrumpida por un timbrazo en la puerta. Es Oliver, dijo la madre. Lo invité para que hablemos otra vez. ¿Qué? Se indignó Rachel. Él es el padre de tus hijos. Tienes que darle la oportunidad de explicarse. Rachel negó con la cabeza, pero no discutió. 10 minutos después, estaban sentados en un banco en el jardín de sus padres. Los manzanos empezaban a florecer, el aire estaba lleno de frescura y sensación de renovación, un contraste con su matrimonio moribundo. La cagué, empezó Oliver. Su traje arrugado y la barba de varios días mostraban una noche sin dormir. Y no pido perdón porque sé que no lo merezco. Entonces, ¿por qué estás aquí? Preguntó Rachel con frialdad. Quiero que sepas que todavía te amo. ¿Y Alice? Oliver cayó, sumido en sus pensamientos. Es complicado, finalmente dijo. No. Es muy simple, se levantó Rachel. Tú nos amas a las dos, ¿o crees que nos amas? Pero yo no voy a ser parte de ese triángulo. Rachel, 20 años. 20 años fueron maravillosos, la interrumpió. Pero se acabaron. Voy a pedir el divorcio. Rachel encontró a su madre en la sala polvorienta. Las fotos familiares en las estanterías parecían mirarla con reproche. ¿Lo dejaste ir? La voz de su madre sonaba decepcionada. ¿Qué más podía hacer? ¿Suplicarle que volviera? Tenías que luchar por tu familia. ¿Como tú? Sí, salió de Rachel con fuerza. Aguantar y callar. No te atrevas a juzgarme, los ojos de la madre se llenaron de lágrimas. ¿Crees que me fue fácil ver a tu padre interesado en otra mujer? ¿Saberlo y fingir que todo estaba bien? Pero, ¿para qué? Preguntó Rachel en voz baja. ¿Para qué aguantar? Porque lo amaba, respondió la madre con sencillez. ¿Y a ti? No quería que creciera sin padre. Rachel guardó silencio, impactada por su sinceridad. ¿Y nunca pensaste en irte? Finalmente preguntó. Pensaba, confesó la madre. Cada día. Pero luego te miraba a ti y entendía que no podía. ¿Y ahora eres feliz? Me he acostumbrado a mi vida. Y la felicidad es una ilusión que viene y va. Lo importante es la familia. Para mí lo importante es el respeto propio, dijo Rachel con firmeza. No puedo vivir con un hombre que me traicionó con mi mejor amiga.
¿Y qué les vas a decir a los niños? La verdad, respondió Rachel con calma. Tienen derecho a saberla. La conversación con los niños resultó más difícil de lo que esperaba. Jeremy, serio y contenido como siempre, estaba sentado en la cama de su antigua habitación, pasando las manos por sus premios deportivos. Britney, emocional e impulsiva, dibujaba algo en un cuaderno. Necesito hablar con ustedes, comenzó Rachel. ¿Sobre el divorcio? Preguntó Jeremy directamente. ¿Sabes? No soy ciego, mamá. Ni sordo. Ayer toda la casa escuchó su conversación. Britney levantó la cabeza. ¿Papá te engañó con la tía Alice? Rachel suspiró. ¿Cómo pudo? Exclamó Britney. Si es tu mejor amiga. Las personas cometen errores, dijo Jeremy en voz baja. En ese momento se parecía más que nunca a su padre, la misma mirada pensativa, la misma arruga entre las cejas. Engañar con la mejor amiga no es un error, es una elección, replicó Britney. Y toda elección tiene consecuencias. No quiero que odien a su padre, dijo Rachel suavemente, mirando a sus hijos. Él todavía los ama. ¿Y tú todavía lo amas? Preguntó Jeremy. Rachel pensó un momento. No sé qué siento ahora. Pero sé con certeza que no puedo seguir en este matrimonio. La abuela dice que deberías perdonarlo, dijo Britney. La abuela tiene su propia idea del matrimonio, respondió Rachel con suavidad. Yo tengo la mía. Apoyaré cualquier decisión que tomen. Jeremy apretó la mano de su madre. Solo no te tortures, ¿de acuerdo? En el despacho de la casa de sus padres, Rachel desempacaba cajas con cosas traídas de su apartamento. En una de ellas encontró un álbum de fotos viejo, imágenes amarillentas de sus años universitarios. Un joven Oliver, una sonriente Rachel y Alice, siempre un poco a un lado, con la mirada puesta en Oliver. ¿Cómo no pude verlo? Pensaba Rachel pasando las páginas. El teléfono vibró interrumpiendo sus pensamientos. En la pantalla apareció un número desconocido. Hola, dijo Rachel. Buenas noches, se escuchó una voz baja y familiar. Soy Rick de la gasolinera. Espero no ser demasiado insistente. No, para nada, sonrió inesperadamente Rachel. Es agradable escuchar una voz amiga. ¿Cómo te ha ido con mis padres? Bien, pero es temporal. Voy a pedir el divorcio y buscaré un apartamento. Decidido, comentó Rick. Muchos en tu situación dudan mucho tiempo, y yo por alguna razón no dudo. Como si todo hubiera quedado claro, confesó Rachel. Su conversación fue interrumpida por un timbrazo en la puerta. Al cabo de un minuto apareció su madre en el umbral del despacho. «Tienes visita», dijo secamente. En el marco de la puerta apareció Alice, pálida, con ojeras oscuras. «Perdón, te llamaré después», dijo rápido Rachel, despidiéndose de Rick. Se volvió hacia su ex amiga. «¿Qué quieres?» «Hablar». Alice parecía agotada. «Por favor, Rachel, tengo que explicarlo todo». ¿Explicar qué? ¿Cómo dormiste con mi marido o cómo me mentiste a la cara todos estos años? Lo amaba, dijo Alice en voz baja. Antes incluso de que ustedes se conocieran. Rachel se quedó paralizada, observando cómo Alice se sentaba en la silla. Estaba enamorada de Oliver desde el primer año, dijo Alice. Pero él te eligió a ti, y yo solo me quedé cerca. Rachel miraba a la mujer que había considerado su mejor amiga durante 20 años y no la reconocía.
¿Te quedaste cerca?, repitió Rachel. ¿Te hiciste mi amiga para estar más cerca de él? Al principio sí, bajó Alice la mirada. Pero luego realmente te amé como amiga. No fue mentira, Rachel. Pero aún así dormiste con mi marido. Fue hace poco, alzando los ojos enrojecidos por las lágrimas. Hace 3 meses, en la fiesta de la empresa. Ambos bebimos demasiado. Ahórrame los detalles, la interrumpió Rachel. No me estoy justificando, continuó Alice. Solo quiero que sepas que no duró años. Fue un error. ¿Un error? Rachel sonrió amargamente. Pensar 3 veces antes de llamar a una amiga es un error. Comprar leche en vez de kéfir es un error. Pero acostarse con el marido de tu mejor amiga es una traición. Una doble traición. Lo sé, susurró Alice. Y me odio por eso. ¿Por qué él? De repente preguntó Rachel. ¿Por qué durante todos estos años precisamente él? No sé, se encogió de hombros Alice. El primer amor. No se olvida. ¿Y no pensaste que él te estaba usando?, preguntó Rachel con dureza. Alice se estremeció. ¿Qué quieres decir? Estuviste cerca todo este tiempo, mirándolo con ojos enamorados. Eso alimenta el ego masculino. Y cuando tuvo la oportunidad, él aprovechó la situación. No, no fue así, negó Alice con la cabeza. ¿Entonces qué sí? La interrumpió Rachel. Él te ama, dijo Alice. Entonces, ¿por qué me suplica que vuelva? Alice palideció. Iba a verte más seguido, y sigue yendo. Jura que te ama. Dice que ustedes son un error. No puede ser. Alice parecía confundida. Me dijo. ¿Qué te dijo? Rachel se inclinó hacia adelante. Que te ama. Que se divorciará de mí. Alice guardó silencio, sus dedos apretaban nerviosamente un pañuelo. Dios, qué tontas somos las dos, sacudió la cabeza Rachel. Tú, porque esperaste 20 años a que él te prestara atención. Y yo, porque durante 20 años no vi lo que pasaba frente a mí. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Alice en voz baja. Divorciarme. Empezar una nueva vida. ¿Y tú? No lo sé. Alice parecía perdida. Siempre imaginé que si alguna vez Oliver y yo estuviéramos juntas, sería diferente. ¿De verdad crees que él te elegirá? Rachel la miraba con sincera curiosidad. ¿Por qué no? Siempre volvía a mí. Después de sus peleas, cuando necesitaba consejo, cuando... alzó la mano Rachel. ¿Quieres decir que algo pasó entre ustedes antes? Alice guardó silencio, como dándose cuenta de que había dicho demasiado. Contesta, exigió Rachel. No físicamente, respondió Alice apresuradamente, pero emocionalmente. Sí, siempre fuimos cercanos. Él me contaba cosas que no te decía a ti. Rachel sintió que las náuseas le subían por la garganta. Durante todos esos años había vivido en una mentira, no solo sobre la infidelidad, sino sobre la verdadera naturaleza de la relación entre su marido y su mejor amiga. Vete, dijo en voz baja. Solo vete, Rachel, vete. No quiero verte más. Cuando la puerta se cerró tras Alice, Rachel se desplomó sobre la mesa. Delante de sus ojos pasaban recuerdos, la universidad, su primer encuentro con Oliver, Alice, siempre cerca. Su boda, donde Alice fue testigo del nacimiento de sus hijos, las vacaciones, las fiestas.
Cuánta falsedad hubo en todos esos años, cuántas cosas no dichas. ¿Qué más no sabía sobre su matrimonio perfecto? Alguien llamó suavemente a la puerta. Era su madre. ¿Se ha ido?, preguntó, asomándose a la habitación. Sí. Rachel asintió cansada. ¿Y qué quería? Decir que amaba a Oliver incluso antes de que nos conociéramos. Ah, sí. La madre se sentó a su lado. ¿Y tú le crees? ¿Para qué mentiría ahora? Rachel se encogió de hombros. Todo ya está destruido. ¿Qué vas a hacer? Lo que ya dije. Divorciarme. La madre suspiró. Temía que dijeras eso. No cometas mis errores, Rachel. ¿Tus errores? Rachel miró a su madre con sorpresa. Pero tú te quedaste con papá, ¿no? Exacto, respondió la madre en voz baja, y cada día me preguntaba, ¿y si me hubiera ido? ¿Y si hubiera tenido el valor de empezar de nuevo? Pero tú decías. Decía lo que intentaba convencerme de creer, interrumpió la madre, que había hecho lo correcto, que la familia es lo más importante, que la felicidad es una ilusión. Rachel miró a su madre conmocionada. Por primera vez en muchos años, vio en ella no solo a una mujer estricta con ideas conservadoras, sino a una persona con dudas, dolor y arrepentimientos. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó Rachel. Porque veo en ti a mí misma hace 25 años. La madre tomó su mano. Yo también estuve ante una decisión así y elegí lo que creía correcto, quedarme por ti. Pero años después comprendí que tal vez te hice un mal favor. Te mostré que la mujer debe aguantar, debe resignarse, debe estar a la sombra del hombre. Pero siempre fuiste fuerte, replicó Rachel. ¿Fuerte? La madre sonrió amargamente. La fuerza es la impaciencia para aguantar. La fuerza es la capacidad de cambiar tu vida, aunque tengas miedo. La capacidad de reconocer un error y empezar de nuevo. ¿Y quieres que me vaya de Oliver?, preguntó Rachel sorprendida. Quiero que hagas lo que yo no me atreví, respondió la madre simplemente, que te elijas a ti misma. En el silencio de la habitación se sentaron juntas, madre e hija, separadas por generaciones, pero unidas por un dolor común. Afuera comenzaba una tormenta primaveral, furiosa, limpiadora. El teléfono de Rachel sonó de nuevo. Es Rick, dijo a su madre, el de la gasolinera. Contesta. La madre apretó su mano. Y recuerda, la vida no termina a los 40 años. Rachel respiró profundo y contestó. Algo le decía que esa llamada podía ser el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. El edificio del juzgado recibió a Rachel con mármol frío en los pasillos y el eco de los pasos. Los bancos de madera, pulidos por el tiempo y las incontables historias que se decidían allí, parecían excesivamente solemnes para un asunto tan personal como un divorcio. Vestida con un traje sobrio, el cabello recogido, Rachel parecía serena y decidida, aunque por dentro una tormenta rugía. Frente a ella, Oliver estaba demacrado, con los hombros caídos, como si el peso de las decisiones que debía tomar lo aplastara físicamente. Pasamos al reparto de bienes, dijo la juez con voz seca. El abogado de Rachel comenzó a leer las demandas, pero Oliver lo interrumpió inesperadamente. Renuncio a toda la propiedad a favor de los niños. ¿Qué? El abogado de Rachel miró sorprendido a su clienta. La casa, los coches, las cuentas, todo para los niños. Insisto, dijo Oliver con firmeza. La jueza lo miró con interés. ¿Entiende que eso es mucho más de lo que pide la demandante? Lo entiendo,
asintió Oliver, es mi decisión. Rachel miraba a su esposo con desconfianza. ¿Qué es esto? ¿Arrepentimiento, manipulación o algo más? Su atención se desvió hacia un movimiento en la entrada de la sala. Alice. Ella entró silenciosamente y se sentó en la última fila. Rachel notó cómo cambió el rostro de Oliver. En lugar de la alegría esperada, su mirada reflejaba un extraño desapego. 6 meses después, Rachel estaba en medio de su nuevo apartamento, tratando de acostumbrarse a la idea de que ahora esa era su casa. Las cajas aún no estaban desempacadas, pero ya había señales de un nuevo comienzo, flores frescas en el alféizar, fotos de los niños en las paredes. Mamá, ¿dónde pongo esta caja? Jeremy sostenía una caja con platos. En la cocina, cariño, sonrió Rachel a su hijo. ¿Cuánto se parecía a su padre a esa edad? Los mismos movimientos, la misma inclinación de la cabeza. Mira lo que pinté para nuestra nueva sala. Britney mostró un cuadro colorido con un paisaje abstracto. Es nuestro nuevo comienzo. Rachel abrazó a su hija. Perfecto. Justo como nuestra vida, brillante, aún desconocida, pero prometedora. Sonó el timbre. Yo abro, se ofreció Jeremy. En el umbral estaba Rick con un ramo de flores silvestres y una botella de vino. Espero no ser demasiado insistente, sonrió él. Pensé en venir con el regalo tradicional de casa nueva. Muy oportuno, Rachel lo invitó con un gesto a entrar. Justo íbamos a hacer una pausa en el desempacar. En estos 6 meses se habían visto varias veces, al principio breves pausas para tomar café, luego charlas más largas. Rick resultó ser un buen oyente y no apresuraba nada, como entendiendo que Rachel necesitaba tiempo. Niños, presentó Rachel a Rick. Mi amigo. Jeremy y Rick se dieron la mano, comedido por parte del niño, pero firme. Britney fue más abierta. ¿Eres ese Rick de la gasolinera? Mamá contó cómo la ayudaste esa noche. Ayudar es mucho decir, sonrió Rick. Solo le ofrecí un café. A veces una taza de café puede salvar el mundo, dijo Britney seriamente. Por la noche, cuando los niños se fueron a sus habitaciones y Rick se marchó, Rachel desempacaba otra caja con cosas viejas. En el fondo había una pila de cartas atadas con una cinta descolorida. Rachel no entendió de inmediato qué era. Al abrir el primer sobre, vio la letra de Alice, letras elegantes escritas con tinta azul. Dirigidas a Oliver. 11 de agosto de 1998. Oliver, no entiendo por qué no respondes a mis cartas. Ya han pasado 2 meses desde que te fuiste. Reviso el correo todos los días. Rachel revisó los sobres, todos de Alice, todos dirigidos a Oliver. Fechados un año antes de que ellos se conocieran en la universidad. En la última carta Alice escribió, he aceptado tu silencio. Parece que nuestro amor solo fue importante para mí. Adiós, no escribiré más. Adjunta había una foto, Alice y Oliver muy jóvenes, frente a una cerca de madera. Parecían felices, enamorados. Se conocían desde antes de la universidad. Rachel no podía creerlo. ¿Por qué ninguno de los dos jamás habló de esto? Sí, eran vecinos en la infancia. La suegra servía té en tazas antiguas. La casa de los padres de Oliver no había cambiado en todos esos años, el mismo jardín cuidado con arbustos recortados, el mismo porche luminoso con muebles de mimbre. Solo la suegra parecía mucho mayor, cabello canoso recogido en un moño ordenado, manos temblorosas. ¿Por qué nadie nunca mencionó esto?, preguntó Rachel.
Oliver no gustaba recordar. La suegra suspiró. Fue su primer amor y terminó dolorosamente. ¿Qué pasó? Nos mudamos cuando él tenía 16 años. Fue un traslado por trabajo de mi esposo. Oliver le escribía a Alice, pero ella no respondía. Luego supimos que ella tenía otro novio. Pero en las cartas ella dice que Oliver no le contestaba. Rachel estaba confundida. La suegra la miró con incomprensión. ¿Qué cartas? Encontré un montón de cartas de Alice. Ella dice que esperó meses por una respuesta de Oliver. Extraño, la suegra pensó un momento. Oliver le enviaba cartas todas las semanas y después un amigo nos contó que vio a Alice con otro chico. Oliver estaba destrozado y ustedes se encontraron en la universidad. Rachel empezaba a juntar las piezas del rompecabezas. Sí, asintió la suegra. Oliver la vio en primer año y se quedó en shock. Ella se mostraba fría, fingía que apenas lo conocía. ¿Y luego? Luego me conoció a mí, terminó Rachel. Sí, la suegra apartó la mirada. Te conoció justo después de eso. Y yo fui la venganza. La voz de Rachel tembló. Al principio, quizás, contestó sinceramente la suegra, él quiso mostrarle a Alice que era feliz con otra. Pero después, Rachel, realmente te amó. Nunca lo vi tan feliz como en los primeros años de su matrimonio contigo. ¿Y qué pasó después? ¿Por qué volvió con ella? No creo que haya vuelto, la suegra negó con la cabeza. Alice siempre estuvo cerca, siempre esperó. Era un recordatorio del primer amor. Y cuando un hombre pasa por la crisis de la mediana edad, esos recuerdos son especialmente peligrosos. Rachel guardó silencio, pensando en lo que había escuchado. Su matrimonio, que parecía un ejemplo perfecto de amor a primera vista, estaba construido sobre mentiras. ¿O no? ¿Quizás no debería haberte contado esto? Preguntó la suegra con culpa. Pero mereces saber la verdad. ¿Qué pasa entre ellos ahora? Preguntó Rachel. Nada, respondió sorprendida la suegra. Oliver la evita. Dice que ella arruinó su vida. 2 veces en el parque cerca de casa, Rachel trató de ordenar sus pensamientos. Un banco bajo un viejo roble, el susurro de las hojas sobre su cabeza. Ese lugar siempre la ayudaba a pensar si su matrimonio estaba basado en mentiras o si esos 20 años fueron reales y no solo las razones del principio. Rachel no sabía qué sentir. La ira se alternaba con la amargura y la amargura con una extraña comprensión. Sonó el teléfono, interrumpiendo sus pensamientos. En la pantalla apareció el nombre de Oliver. ¿Podemos vernos? Preguntó sin rodeos. Necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? Preguntó Rachel con frialdad. Sobre nuestro pasado, en su voz había determinación. Hay cosas que debes saber. Rachel dudó. ¿Valía la pena remover un pasado que solo había causado dolor? Es importante, Rachel, insistió Oliver. No solo te he fallado con la infidelidad. Hay algo que tienes que saber. El crepúsculo cubría el apartamento de Rachel. Cuando sonó el timbre, al abrir encontró a Oliver. Parecía diferente, más viejo, pero al mismo tiempo más abierto. Gracias por aceptar verme, dijo entrando. Habla, ¿para qué viniste? Rachel no quería facilitarle las cosas. Encontré esto, Oliver le tendió un sobre. Creo que explica todo. En el sobre había una carta antigua con tinta desvanecida, de la abuela de Alice a su madre.
Alice sufre mucho por ese chico. Intercepté sus cartas, las 5, y no se las entregué. Es mejor que piense que él la olvidó. Tiene que concentrarse en sus estudios. Además, ese Saman es de una familia decente, no como Oliver. Su abuela interceptaba nuestras cartas, dijo Oliver en voz baja. Ni ella ni yo recibimos respuestas del otro. Todos estos años pensamos que simplemente dejamos de amarnos. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó Rachel, todavía sin creerlo. En casa de Alice. Después de que nos sorprendiste. Se detuvo. Hablamos con Alice, de verdad hablamos por primera vez en muchos años y decidimos aclarar qué pasó en nuestra juventud. Ella le pidió a su madre que buscara cartas antiguas y apareció esto. ¿Y ahora qué? Rachel intentó que su voz sonara indiferente. ¿Por fin estarán juntos, como soñaban en la juventud? No, Oliver negó con la cabeza. Esto solo resolvió un misterio antiguo, pero no cambió el presente. Lo que pasó entre nosotros fue un error, un intento de recuperar un pasado que nunca existió. ¿Y nuestro matrimonio? Rachel le miró directamente a los ojos. También fue un error. Un intento de venganza. Oliver bajó la cabeza al principio. Sí, vi a Alice en la universidad. Ella fingió que apenas me conocía. Estaba enfadado, dolido, y cuando te conocí a ti, tan brillante, abierta, tan diferente a ella, decidí que era la oportunidad perfecta para mostrar que soy feliz sin ella. Rachel sintió un nudo en la garganta. Entonces, nuestro matrimonio, nuestros hijos, 20 años de vida, todo nació de la venganza. No, Oliver levantó la vista hacia ella. Al principio sí. Quizá hubo un elemento de venganza. Pero luego te amé de verdad, Rachel, profunda y sinceramente. Tú te convertiste en mi verdadera vida, y Alice solo en un fantasma del pasado. Entonces, ¿por qué?, preguntó Rachel en voz baja. ¿Por qué lo destruiste todo? Crisis de la mediana edad, estupidez, egoísmo. Oliver se encogió de hombros. Alice siempre estuvo cerca, siempre me miraba como si yo fuera el centro del universo. En algún momento quise sentirme joven de nuevo, ese cosquilleo juvenil. ¿Y qué pasó? Se notaba amargura en la voz de Rachel. No, respondió Oliver honestamente. Entendí que no se puede volver al pasado y que yo mismo destruí el presente. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó Rachel. ¿Qué quieres? No sé, Oliver abrió las manos. Quizá perdón. O simplemente quiero que sepas que lo que hubo entre nosotros fue real. A pesar del falso comienzo. Rachel guardó silencio mirando por la ventana. Las primeras hojas otoñales giraban en el aire, impulsadas por el viento. 6 meses desde el divorcio habían cambiado no solo su vida, sino todo el mundo alrededor. No puedo volver, Oliver, finalmente dijo. Demasiadas mentiras, demasiado dolor. Lo sé, asintió él. Solo quería que supieras toda la verdad. Cuando la puerta se cerró tras Oliver, Rachel se acercó a la ventana. Las hojas caídas le recordaban que a veces hay que soltar el pasado para seguir adelante. Las primeras heladas hablaban de la fragilidad de las relaciones, y los cálidos colores otoñales simbolizaban un amor maduro y más consciente que podía esperarla adelante. El teléfono sonó anunciando un nuevo mensaje, de Rec. ¿Qué tal cenar el sábado? Solo tú y yo, sin hablar del pasado. Rachel sonrió y respondió con gusto. Era hora de empezar un nuevo capítulo.
La sala del apartamento de Rachel estaba iluminada solo por la luz tenue de una lámpara de mesa. El constante tic-tac del reloj resaltaba la importancia del momento. Rachel parecía cansada, pero tranquila. Hacía tiempo que no sentía ese ritmo frenético en el corazón al pensar en Oliver, ni dolor ni amor, solo una ligera tristeza por los años perdidos. Fuera, la noche otoñal rugía. Ráfagas de viento arrastraban las hojas caídas. Raras gotas de lluvia golpeaban el cristal. Rachel se cubrió con una cálida chalina y marcó el número de Rec. ¿No duermes?, preguntó en lugar de saludar. Por ti, nunca. Su voz tenía una sonrisa. Oliver vino, contó toda la verdad sobre Alice y yo, sobre cómo comenzó nuestro matrimonio y cómo te sientes. Es extraño, admitió ella, como si cerrara la última página de un libro largo. Triste que la historia haya terminado, pero también alivio, finalmente todo está claro. ¿Quieres que vaya?, propuso Rec. Los niños están en casa. Rachel sonrió. Pero mañana podríamos vernos. Creo que ya es hora de conocer más de ti que solo Rec de la gasolinera. Con gusto, aceptó él. Hay un lugar que quiero mostrarte. Al día siguiente Rec la encontró en un pequeño cementerio en las afueras de la ciudad. En sus manos llevaba un ramo de crisantemos blancos. Te presentaré a Choe, dijo, señalando una tumba ordenada con el retrato de una joven. Mi esposa. Murió hace 5 años en un accidente de coche. Rachel miró en silencio la fotografía, cabello claro, sonrisa radiante, ojos llenos de vida. Tenía solo 30 años, continuó Rec, colocando las flores con cuidado. Vivimos juntos 8 años, hicimos planes, soñamos con tener hijos. Lo siento. Rachel tocó su mano. Los primeros 2 años simplemente sobrevivía. Rick miraba el retrato. Trabajo, casa, cementerio, ni amigos, ni pasatiempos, solo recuerdos y dolor. ¿Qué cambió?, preguntó Rachel. Un día comprendí que Choe odiaría esa vida. Por primera vez en la conversación, sonrió. Siempre decía que la vida es movimiento. Te detienes, mueres. Era una mujer sabia. Sí, Rec acomodó las flores en la tumba. Empecé poco a poco, compré esta gasolinera, me aficioné a la fotografía. Poco a poco aprendí a respirar de nuevo con plenitud. Se volvió hacia Rachel. Y luego, una mujer con ojos llenos de lágrimas entró en mi gasolinera y cambió mi vida. Exageras, Rachel se sonrojó. Para nada, Rec tomó su mano. Cuando te quitan el futuro, empiezas a valorar especialmente el presente y a las personas que aparecen en tu vida. Salieron del cementerio en silencio. El día estaba nublado, pero cálido, un verdadero otoño dorado. Estoy acostumbrado a hablar con ella, confesó Rec cuando se sentaron en el coche. Contarle sobre mis días, pedirle consejo. ¿No es tonto? Para nada, Rachel negó con la cabeza. Creo que ella todavía es parte de ti. Sí, pero ya no es esa parte que te impide avanzar. Más bien, la base sobre la que construyo una nueva vida. Rec giró la llave de encendido. Sabes, le gustarías. En casa, Rachel tuvo una sorpresa. Su madre estaba en la cocina preparando la cena. ¿Y los niños? Rachel miró confundida la mesa puesta. Jeremy llevó a Britney a una exposición de arte contemporáneo, respondió la madre, dándose vuelta desde la estufa. Decidí que necesitamos hablar. A solas. Rachel se sentó en la mesa con cautela.
Su madre apagó el fuego bajo la olla y se sentó frente a ella. Sobre nosotros. Sobre que yo estuve equivocada. ¿En qué exactamente? Preguntó Rachel con cuidado. En todo, la madre extendió los brazos. En cómo reaccioné a tu divorcio. En lo que te obligaba a mantener la familia. En no apoyarte cuando te dolía. Mamá, no. Déjame terminar. Todos estos años viví según reglas que me inventé. La familia hay que mantenerla a toda costa. Todos los hombres son infieles. La mujer debe aguantar. Tenía tanto miedo de equivocarme que olvidé lo principal, la felicidad. La tuya y la mía. ¿No fuiste feliz con papá? Preguntó Rachel en voz baja. Sí, respondió la madre pensativa en los momentos que olvidaba sus infidelidades. Pero esos momentos cada vez duraban menos. Miró a su hija. No quiero que repitas mi destino, que dentro de 30 años estés sentada pensando, ¿y si hubiera elegido diferente? Rachel guardó silencio, conmovida por la sinceridad inesperada de su madre. ¿Ese Rick es buena persona? Cambió de tema la madre. Creo que sí, asintió Rachel. Es viudo. Hoy me presentó a su esposa, o mejor dicho, a su tumba. Un paso serio. La madre miró pensativa a su hija. Entonces, no le eres indiferente. Por ahora solo nos estamos conociendo, encogió los hombros Rachel. Sin prisas ni expectativas. Exacto, sonrió sabiamente su madre. ¿Sabes qué he aprendido en estos meses? Viéndote a ti, con tu valor para empezar de nuevo. ¿Aprendiste qué? Que nunca es tarde para cambiar tu vida. La madre se enderezó. He decidido ir como voluntaria a una expedición al lago. Siempre soñé con ver ese lago. ¿Y papá? Preguntó Rachel, sorprendida. Que decida él mismo, respondió firme la madre. Si quiere venir conmigo o quedarse. Ya no construyo mi vida en torno a sus decisiones. El sábado, Rachel aceptó la invitación de Rick, una cena solo para los dos, sin hablar del pasado. Él la invitó a su casa, un pequeño pero acogedor chalet en las afueras de la ciudad. Estanterías llenas de libros hasta el techo, un globo terráqueo antiguo en una esquina. Rachel sonrió mirando a su alrededor. Así imaginaba tu casa. Predecible, ¿verdad? Preguntó Rick. Reconocible, corrigió Rachel. Tu casa se parece mucho a ti, tranquila, confiable, con carácter. Y yo que pensaba que era misterioso e impredecible, suspiró en broma. Pero no para una mujer con experiencia. Rachel levantó su copa. Por un nuevo comienzo. Por un nuevo comienzo, asintió Rick. Y por no temerles. Después de la cena, se sentaron en la veranda, mirando las primeras estrellas. ¿Sabes? Dijo Rick pensativo. Cuando Chloe murió, pensé que nunca volvería a ser feliz, que mi capacidad de amar murió con ella. ¿Y ahora? Preguntó Rachel en voz baja. Ahora entiendo que el corazón puede amar muchas veces, de diferentes maneras, pero con la misma sinceridad. Tomó su mano. No quiero apresurar las cosas, Rachel. Vamos a conocernos día a día, sin prisas ni expectativas. Me gustaría eso. Rachel entrelazó sus dedos con los de él. Me gusta tu propuesta. El lunes, en el trabajo, a Rachel la esperaba una visita inesperada. Alice estaba en la entrada de la oficina, elegante como siempre, pero con una expresión cansada. ¿Tienes 5 minutos?
Preguntó en lugar de saludar. Se sentaron en un pequeño parque enfrente. Dos mujeres que alguna vez fueron cercanas, ahora separadas por un abismo insalvable. Me voy, dijo Alice. Recibí una oferta de trabajo en San Petersburgo. Felicidades, respondió Rachel con moderación. No es solo por el trabajo. Alice miraba los coches pasar. Me di cuenta que destruí todo lo que pudo haber sido valioso en mi vida, nuestra amistad, la posibilidad de tener una relación con Oliver. Es hora de empezar de nuevo. ¿Oliver sabe? Preguntó Rachel, sorprendida de que eso le importara. Sí, asintió Alice. Me deseó suerte y dijo que sería mejor para todos. Rachel guardó silencio sin saber qué decir. La ira que sentía hacia su ex amiga se transformaba poco a poco en una extraña compasión. Alice pasó su vida esperando un amor que nunca existió como ella lo imaginaba. Sabes, dijo finalmente Rachel, durante mucho tiempo pensé que te odiaba. Ahora entiendo que lo que más siento es pena. ¿Pena? Repitió Alice. Pasaste 20 años aferrada a un amor juvenil, perdiste la oportunidad de construir una relación verdadera, de formar una familia. ¿Para qué? Para un hombre que amaba la imagen en su cabeza, no a ti realmente. Lo sé, Alice sonrió tristemente. La ironía es que cuando finalmente conseguí lo que tanto quería, resultó que no era lo que necesitaba. Se levantó. Adiós, Rachel. Espero que seas feliz. Y tú también. Rachel miraba cómo Alice se alejaba, la espalda recta, paso decidido. Por primera vez en 20 años, fue completamente honesta consigo misma y con el mundo. Había pasado un año desde el divorcio. El otoño había vuelto a la ciudad. Pero ya no le parecía a Rachel una época de pérdidas y decadencia, sino más bien un tiempo de belleza madura y consciente. En su nueva casa, que ya no era un apartamento sino una pequeña casa adosada, reinaba un ambiente animado. «Mamá, la ensalada está lista», gritó Britney desde la cocina. «Perfecto, cariño». Rachel terminaba de poner la mesa. Los primeros en llegar fueron sus padres, bronceados, rejuvenecidos después de la expedición al lago. El padre, inesperadamente para todos, había ido con la madre, y ese viaje parecía haber insuflado nueva vida a su relación. «Rachel, te ves genial». La madre abrazó a su hija. «La felicidad te sienta bien». Después llegaron Jeremy con su novia, a quien presentó nerviosamente como Amanda. Una estudiante de arquitectura, de cabello oscuro y modesta, sonreía tímidamente, claramente nerviosa por conocer a la familia por primera vez. «Amanda, no escuches las historias terribles que Jeremy ha contado sobre mí», Rachel abrazó a la chica. «No soy tan dura como él dice». «Él solo dijo cosas buenas», sonrió Amanda, «que tú eres la mujer más fuerte que conoce». Por último llegó Rick con una botella de vino y un álbum de fotos de sus últimos viajes. «Perdón por llegar tarde». Besó a Rachel. Había tráfico. En la sala ya bullían las conversaciones. El padre contaba a Jeremy y Amanda sobre las bellezas del lago. La madre hablaba seriamente con Britney, discutiendo sus planes futuros para ingresar a la escuela de arte. Sonó el timbre. «Debe ser Oliver», dijo Rachel y fue a abrir. Él había prometido pasar un rato, recoger a los niños para el fin de semana. Oliver se veía bien, había perdido peso, hacía deporte, había cambiado de estilo de ropa. La relación entre los exesposos se había ido transformando en un respeto tranquilo. Él seguía siendo un buen padre para los niños,
pero mantenía distancia con Rachel, entendiendo que su historia había terminado. Hola, le tendió una caja de bombones. Dijiste, tienen una cena familiar. Sí, asintió Rachel, ¿quieres unirte? No hoy. Negó con la cabeza. Tengo planes. Solo vine a saludar a los niños y a organizar el fin de semana. ¿Todo bien contigo? Preguntó Rachel. Sí. Oliver sonrió. Empecé un nuevo proyecto, me he aficionado al esquí de montaña. Todo se está arreglando. Me alegro, dijo ella sinceramente. Cuando Oliver se fue, Rachel volvió con los invitados. Rick ayudaba a Britney a colocar los últimos platos. Jeremy contaba una historia divertida de la universidad, haciendo reír a Amanda. Los padres hojeaban con interés el álbum de fotos de Rick. Aquí está mi felicidad, pensó Rachel, mirando la habitación, no es como me la imaginaba hace un año, pero no por eso menos real. Después de la cena, cuando todos se habían ido, Rachel estaba de pie junto a la ventana, mirando la calle tranquila. Rick se acercó y la abrazó por los hombros. ¿En qué piensas?, preguntó. Sobre el camino que me trajo hasta aquí. Ella sonrió. Sobre el dolor de la traición, el shock de los descubrimientos, la amargura de las decepciones y que sin ese camino no existiría esta paz presente. La vida es una cosa extraña, coincidió Rick, a veces hay que perder lo que crees tu felicidad para encontrar lo que realmente lo es. Rachel se volvió hacia él, y en su sonrisa, reflejada en el cristal de la ventana, se leía reconciliación con el pasado y apertura hacia el futuro. Las nuevas plantas en el alféizar, una vieja foto reparada en la pared, la reordenación de los muebles, símbolos de los cambios en su vida. No me arrepiento de nada, dijo, mirándolo a los ojos, cada pérdida, cada dolor me trajeron aquí, a este momento, a ti. Rick la besó suavemente, y Rachel pensó que a veces las pérdidas realmente abren el camino hacia una felicidad inesperada. La crisis de primavera dio paso a la lucha del verano, a la aceptación del otoño y a la purificación del invierno. Y ahora llegaba una nueva primavera, símbolo de renacimiento y nuevos comienzos.